leerla, sino que usted la va preguntando y nos vamos a poder ver, interactuar. Así que Dios nos ayude a ir mejorando esto, se va a poner interesante. Así que vamos a entrar a la palabra de Dios. Mis hermanos, saludos a todos. Es una tremenda bendición estar una vez más reunidos como iglesia. Saludos a todos mis hermanos, que Dios les bendiga. En el segundo viaje misionero, el apóstol San Pablo se encontró con un discípulo llamado Timoteo. Acabamos de leer el libro de los Hechos de los Apóstoles y esto para muchos está fresco. Y en el segundo viaje el apóstol San Pablo se encuentra con un discípulo llamado Timoteo. Y cuando estamos hablando de discípulo, significa que era más que solo un creyente. Era más que un simple seguidor de Jesús, porque aparece la palabra discípulo. Y eso es más que un creyente, más que un simpatizante, más que un seguidor. Aunque su padre era griego y posiblemente su papá no era cristiano por ser griego, pero su mamá sí era judía. Y su abuela también, la abuela de Timoteo. Así que los hermanos de dos iglesias, no los hermanos de sangre de Timoteo, sino los hermanos de dos iglesias, daban buen testimonio de este discípulo llamado Timoteo. Daban buen testimonio de él. Esto significa que daban certeza, daban fe, aprobación de este joven. Y no era por su cara bonita, no era por su elocuencia a la hora de hablar o de predicar, porque era discípulo. No era por eso que estaban afirmando, dando fe, dando certeza, aprobación del buen testimonio de este joven. Porque dar buen testimonio de alguien que es discípulo de Jesús en ese tiempo que estaba viviendo la iglesia primitiva no era nada fácil. Alguien que daba buen testimonio en ese tiempo era alguien que estaba dispuesto a ser perseguido, a ser maltratado, incluso hasta ir a la muerte, por el simple hecho de creer, y no solo creer, sino ser discípulo del Señor Jesucristo. Y nuestro texto es Hechos capítulo 16 del 1 al 3. Hechos capítulo 16 del 1 al 3 dice de la siguiente manera. Acompáñeme a Hechos 16 del 1 al 3. Dice así: después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Quiero predicar este sermón que yo le titulé El buen testimonio. El buen testimonio. En Hechos 16:2, la versión Dios habla hoy, escuche cómo dice: los hermanos de Listra y de Iconio hablaban bien de él. ¿De quién? De Timoteo. Biblia, la palabra.
los hermanos de Listra y de Iconio tenían un buen concepto de él. Traducción lenguaje actual. Los miembros de la iglesia en Listra e Iconio hablaban muy bien de Timoteo. Así que yo quiero predicar sobre el buen testimonio. Cuando se habla del testimonio personal, familiar o laboral, y como cristianos, no se trata, hermano, hermana, de lo que nosotros digamos que somos, que estamos haciendo o que creemos. Más bien, cuando hablamos del testimonio, tenemos que saber qué es lo que está diciendo la demás gente acerca de mí. Hablando de nuestros hermanos en Cristo, hablando de nuestros familiares, hablando de nuestros compañeros de trabajo o de estudio. Cuando se habla del buen testimonio, no es lo que yo diga, no es lo que usted diga, es lo que la gente está diciendo acerca de usted y acerca de mí. ¿Qué es lo que hablan de usted y de mí? ¿Qué concepto tiene la gente de usted y de mí como cristianos, como seguidores de Cristo? Mi hermano, si se hiciera una encuesta en su trabajo o en su negocio, en su casa o con sus familiares, en el vecindario donde usted vive o en la misma iglesia, si se hiciera una encuesta y preguntaran por usted y por mí, por nosotros, ¿qué es lo que diría la demás gente? ¿Qué testimonio o concepto tienen los demás acerca de nosotros? Si se haría una encuesta, ¿cómo cree usted que saldría esa encuesta, mi hermano, mi hermana? Puede ser que nosotros pensemos que estamos siendo un buen testimonio, un buen ejemplo, pero que otros estén diciendo todo lo contrario. Quiero hablar en primer lugar, cristianos de buen testimonio. Cristianos de buen testimonio. Qué bien se siente, y usted no me lo va a negar, qué bien se siente cuando llega una persona a buscarnos y nos dice, me hablaron muy bien de usted. Me lo recomendaron mucho, mucho. Por eso es que vine de tan lejos. O recibir una llamada telefónica y que nos digan, hablo con fulana persona, me dieron su número y me dieron buena referencia de usted y me dijeron que usted es de confianza. ¿Se siente bien que nos digan eso? Y sabemos que no hay mejor publicidad que la de persona a persona. Esa es la mejor publicidad, de persona a persona. Tenemos a Timoteo en nuestro texto, un joven que su madre y su abuela eran mujeres de fe. Y quiero hablarle un poquito a las mujeres, porque este joven Timoteo era un discípulo, no era solo un creyente, no era solo un simpatizante, era un discípulo. Pero fue inspirado, motivado por su abuela y por su mamá. Ellas tenían una fe no fingida. Ahora bien, los hermanos de la iglesia hablaban muy bien de Timoteo. No solamente era su mamá y su abuela, los hermanos de dos iglesias. No fue el propio Timoteo cuando vio a Pablo y le dijo, ¿sabes qué, Pablo? Yo soy discípulo y yo hago esto, yo hice lo otro, voy para acá, voy para allá, Pablo, así que pues yo soy un buen discípulo.
Para poder dar un buen testimonio ante la sociedad, ante nuestra familia, amigos y en la iglesia, lleva tiempo, hermano. No es de la noche a la mañana. Timoteo seguramente creció bajo la tutela en la fe por su abuela y por su mamá. Y eso toma tiempo. Y para dar un buen testimonio como el que Timoteo tenía, lleva tiempo, hermano, porque no son palabras. No son los cantos bonitos que un cristiano pueda darle al Señor meramente. No es con una buena vestimenta. El buen testimonio de un cristiano y una cristiana es la demostración de su fe. Es la perseverancia que está mostrándole a los demás. De ser un buen ejemplo, un modelo a imitar, tener la confianza y la credibilidad de los demás. Ese es el buen testimonio. No estoy diciendo que tenemos que ser perfectos, porque no es así. No estamos hablando aquí de perfección. Aunque el Señor dijo, sed perfectos como vuestro Padre, pero solo en Cristo podemos alcanzarla. Y es un proceso. A veces, en las pláticas que tengo con mi pastor o otros pastores o otros hermanos de las otras iglesias de este compañerismo, me preguntan por los que ya conocen de aquí de Cobán. Me preguntan, ¿cómo está el hermano, la hermana? ¿Cómo va aquel matrimonio? ¿Cómo va aquella familia fulana? Y preguntan por usted, mi hermano, mi hermana, porque ya conocen a varios. Y aquí es donde se habla del buen concepto, el buen testimonio. Pues uno tiene que responder. Y uno puede decir en algunas ocasiones, bueno, pues ahí están firmes, están orando, creyéndole a Dios, están levantándose, están sirviendo, etcétera, etcétera. En esas pláticas también yo les pregunto a ellos por otros hermanos, familias, y me dan buenos testimonios y uno se goza al escuchar buenos testimonios. Porque aquí tenemos a Timoteo que daban buen testimonio de él. Saber que siguen firmes y perseverando en el Señor, que están tomando buenas decisiones. Y cuando yo les pregunto, ¿y qué tal el hermano? ¿Qué tal el matrimonio? Pues ahí están. Y uno se anima y uno se goza porque están dando un buen testimonio. El buen testimonio gana a otros para Cristo. Así es como vamos a ganar a otros con el buen testimonio. Inspirar a otros a que vengan a la iglesia es con el buen testimonio, porque han visto un cambio verdadero, no solo por fuera, sino aquí adentro. Aquí adentro. Hechos capítulo 6 del 1 al 7. Dice de la siguiente manera, Hechos 6 del 1 al 7. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las vidas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, pongamos atención, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones. ¿Sabe qué es lo primero que piden? De buen testimonio. Antes de ser llenos del Espíritu Santo, de buen testimonio.
a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, a quienes orando les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Lo que le piden a estos 7 hombres no son sus credenciales, no son sus títulos. No, hermano, el buen testimonio. Y solo para servir a las mesas. Que tengan un buen concepto. Y es maravilloso que aparecen los nombres de los 7 varones escogidos, hermano, aparecen porque sí hay un testimonio. La pregunta es si hay en este tiempo. La pregunta es si nosotros estamos dentro de ese listado, si somos de los de buen testimonio, porque hicieron una elección, no fue al azar. Los escogieron, no fue como antes. Cuando escogieron a Matías, cuando uno de ellos tomó el lugar de Judas, los escogieron y pidieron buen testimonio, llenos del Espíritu Santo. Es decir, eran 7 hombres de buena fama, de buena reputación. Y qué privilegio que sus nombres estén escritos en la Biblia, hermano. Y también la Escritura dice que esto trajo el favor de Dios, crecimiento vino. Y yo me imagino que estos cristianos eran vecinos ejemplares. Estos 7 que escogieron eran buenos trabajadores o buenos comerciantes, negociantes, honestos, responsables. Eran hermanos en Cristo que ponían el ejemplo a los demás. No fue por votación, hermano. El reino de los cielos no funciona así. Aquí no votamos para que el pastor se vaya o se quede. No votamos porque se levante un líder. No, hermano, el buen testimonio lleno del Espíritu Santo. Y de sabiduría. No fue a la ficha. Fueron escogidos porque eran de buen testimonio. Quiero ir al segundo punto, mi hermano. Malos testimonios. Malos testimonios. ¿Alguna vez ha escuchado usted malos testimonios? Seguramente que sí. Que el concepto que tiene mucha gente inconversa hacia las iglesias no es bueno, hermano. No hay una buena reputación. Es que y eso que son cristianos. Estoy hablando, hermano, de pastores. Escúchelo bien, de pastores y sus esposas que no son buen testimonio, lamentablemente. Y eso a mí me preocupa para mí mismo. Es triste escuchar y saber de malos testimonios de líderes en las iglesias, cristianos de muchos años, que están perjudicando el evangelio, que vienen a ser piedra de tropiezo para los nuevos cristianos y gente que está
llegando a la iglesia o gente inconversa. Lamentablemente tenemos que decir que hay malos testimonios, hermano. Y en la Biblia tenemos muchos ejemplos de hombres y mujeres que dieron mal testimonio. Primer libro de Samuel, capítulo 2, del 22 al 25. Dice de la siguiente manera, primer libro de Samuel, capítulo 2, 22 al 25. Pero Elí era viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con toda Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecar el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. ¿Sí? Morir. Yo sé que usted se acuerda de una noticia de un hijo de pastor que pasó arrollando a muchos estudiantes. Esa noticia se hizo viral y tristemente perjudica al evangelio. Pero hay malos testimonios, lamentablemente. Tenemos aquí a dos hombres que están dentro del templo, hijos del sacerdote Elí, sirviendo en las cosas sagradas. Pero eran hombres impíos, malvados, desalmados, sinvergüenzas y perversos. No se hablaba bien de ellos. Elí no hizo su trabajo como padre primeramente. Porque ya cuando están viejos, aunque les dé leña, ya están cuerudos, cayudos. Por eso es que desde pequeños. Traducción lenguaje actual, el 23, dice el versículo 23, les dijo, ¿por qué se comportan así? Ya la gente me ha contado todo lo malo que ustedes hacen. Y eso debe llamar nuestra atención como padres. Ay, es que tan bonito mi angelito, pobrecito, ¿cómo lo voy a pegar? Bueno, si quiere que lo ponga en vergüenza, no lo corrija. Es que se va a traumar. Traumado va a parar usted si no toma su lugar. Estos malos testimonios hasta el día de hoy se siguen escuchando, hermano, pastores cayendo en adulterio, enriqueciéndose con la fe, porque son asalariados y no les interesa a la gente, solo su dinero. No puede ser, hermano, que los que se dicen ser cristianos engañen a la gente con pesas falsas, con pesas arregladas. No puede ser. Que estén vendiendo gato por liebre. ¿Alguna vez lo estafaron y compró un anillo o una cadena de oro? Mire, está barato, tengo necesidad, mírenlo, mírenlo, mírenlo.
Y dijo, ya la hice, deme 2. Y resulta que lo engañaron. Ahora los cristianos podemos hacer algo muy parecido. Con pesas arregladas, vendiendo gato por liebre. No puede ser que los cristianos sean los peores trabajadores en su empresa. No puede ser, hermano, porque es un mal testimonio. No puede ser que los cristianos sean los peores comerciantes, los peores hijos, los peores esposos, los peores vecinos. Son malos testimonios que dañan el evangelio. Acompáñeme a 1 de Tesalonicenses 4, del 1 al 12. Espero que todavía esté conectado, mi hermano. 1 de Tesalonicenses 4, del 1 al 12. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios, y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. La verdad, mi hermano, es que en la misma iglesia del Señor Jesucristo se han escuchado lamentablemente adulterios, hermanos engañando a otros hermanos, transeándolos. Trabajar honradamente es algo que muchos cristianos no están haciendo. Segunda de Tesalonicenses 3:15, ahí adelantito. Ahora vámonos a la segunda epístola, carta a los Tesalonicenses 3:15. Del 6, 3 del 6 dice, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibiste de nosotros. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar,
tampoco coma. Y a veces son los que más comen. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo, y no os juntéis con él para que se avergüence. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como hermano. Hermano, estas cosas eran un pleito en la iglesia primitiva y se tenían que corregir. Los malos testimonios, cómo perjudican el evangelio. Y mucho tienen que ver los padres. Vivir desordenadamente es un mal testimonio que perjudica el evangelio, detiene la gracia de Dios, se es tropiezo para otros. Primera carta a los Corintios, capítulo 5, el 1 al 5. Acabamos de leer esto, mis hermanos. Primera carta a los Corintios 5, el 1 al 5. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Ayer dijimos que tenía a su madrastra, no era su verdadera madre. Y vosotros estáis envanecidos, o sea, como orgullosos de esto. ¿No deberías más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Elí, el sacerdote, no hizo esto con sus hijos. Y eso que eran sus hijos. Estos pecados, estos malos testimonios, esta mala reputación, hace que la gente no quiera venir a las iglesias, hermano. Se puede estar evangelizando, invitando a la gente, pero los malos testimonios no dejan. Si hay malos testimonios, hermano, que no sea el nuestro, que no sea el suyo, que no sea el mío, que Dios nos guarde, que Dios nos libre. Y si estamos haciendo alguna cosa mala, vale más que lo arreglemos, vale más que empecemos a enderezarnos. Debemos dar un buen testimonio. Como hombres, como mujeres, como jóvenes, trabajadores, negociantes, como esposo y esposa, como hijos de Dios. La pregunta con que quiero terminar es: ¿qué se habla de usted y de mí? ¿Qué concepto tiene la gente de nosotros? ¿Cuál es nuestra reputación? El buen testimonio es algo que necesitamos empezar a dar nosotros. Tratemos lo más que se pueda de no tener cola que nos machuquen. Es algo que tenemos que pensar bien. A Pablo no le llevaron los títulos, los diplomas de Timoteo. ¿Qué fue lo que le dijeron a Pablo? Daban buen testimonio. Y eso fue suficiente para que Pablo lo llamara a través del Espíritu Santo. De esos jóvenes necesitamos. De esos hombres. De esas mujeres
como la abuela y la madre de Timoteo. Matrimonios que estén siendo un buen testimonio. Entonces, hermano, tendremos un avivamiento poderoso, sin precedentes, porque las familias necesitan ser transformadas. Los jóvenes necesitan a Dios, el hombre y la mujer necesitan a Dios. Ve buenos testimonios en los trabajos, en los negocios, en las casas, en las iglesias. Gran impacto haremos. En esta noche, el buen testimonio es algo que necesitamos dar cada uno de nosotros. La voy a invitar a que cierre sus ojos. Incline su rostro. En reverencia a Dios y respeto a su hermano, su hermana. Si usted nos está escuchando por primera vez, o se alejó, ya no fue a la iglesia porque vio cosas malas y dijo: aquí están peor que el mundo, pero ni en el mundo se hace eso, pues es lamentable, pero tampoco puede excusarse, porque nuestra mirada meramente no tiene que estar en el hombre. Usted quiere recibir a Cristo, se quiere reconciliar, no lo piense más. Hoy Dios le está hablando. Hoy es el día, no mañana, hoy puede recibir el perdón de Dios. Hermano, hermana, ¿qué dice la gente de nuestro matrimonio? ¿Qué dice la gente de nosotros? ¿Qué dice su familia, sus vecinos, sus compañeros de trabajo, de estudio? ¿Qué hablan de usted y de mí? Ese es el testimonio. ¿Estamos dando un buen testimonio o un mal testimonio? En esta noche le voy a pedir que haga esta oración conmigo. Hágala verdaderamente, sinceramente. No lo hago por compromiso, porque no sirve. Tiene que ser una convicción, un anhelo por decir: voy a hacer un buen testimonio. Voy a traer gente a los pies de Cristo a través de mi ejemplo, a través de mi buen testimonio. El Señor nos va a ayudar. Repita conmigo, diga así: Padre Celestial, en esta noche yo me arrepiento si he dado un mal testimonio a mi familia, a mis amigos, vecinos, compañeros. Me arrepiento si he vivido desordenadamente, haciendo tropezar a otros. Me arrepiento de todo corazón. Clamo a la sangre de Jesús para que me limpie, me perdone, me purifique. Una vez más, creo en mi corazón y confieso con mis labios que Jesucristo es el Señor, quien murió por mí en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día para darme vida eterna. Espíritu Santo, te necesito. Para dar un buen testimonio, necesito ser lleno de ti. Ayúdame, Señor. Lo que tuvieron aquellos 7 varones que fueron escogidos para servir a las mesas, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Ayúdame a tener ese buen testimonio que tuvo Timoteo, y las iglesias daban ese buen testimonio. Te lo ruego, Señor, ayúdame a ser luz en las tinieblas, a ser la sal de la tierra, porque sé que la gente está observando mis pasos, mi comportamiento. Ayúdame a ser un buen testimonio, que la gente pueda dar fe, certeza, aprobación de que verdaderamente yo te sirvo y te sigo y creo en ti. No por mis palabras, sino por mi buen testimonio.
Gracias te doy por tu palabra. Ayúdame, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. El buen testimonio. Así que, mis hermanos, procuremos ser un buen testimonio. Así que esto es todo en esta noche. Oración de 6 a 7 de la mañana. Continuamos con la lectura y estudio del Nuevo Testamento. Así que si puede ir bajando esa aplicación de Zoom, no sabe ni yo sé cómo usarla, nuestro hermano Alex nos va a ayudar. Él tiene más conocimiento en esto. Y si no, pues escriba a los grupos. Quiero que me ayuden a instalarlo para poder hacer esto más interesante. Así que buenas noches, mis hermanos. Que Dios les bendiga. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tu pueblo, mis hermanos y mis hermanas que se conectaron y los que no también. Señor, gracias. Señor, nos despedimos de esta transmisión, pero tu presencia siempre está con nosotros. Guarda tu pueblo, guarda nuestras vidas. Nos cubrimos con tu sangre preciosa. Gracias te damos por todo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Hasta mañana, si Dios lo permite. No pierdas el enfoque. Mantén puesta tu mirada en Jesús. El amor de Dios va más allá de lo que nuestros ojos puedan ver. Busca la presencia de Dios. Es el mejor lugar en donde puedes estar. Una vez más, Casa del Alfarero Cubano ha puesto la palabra de Dios hasta donde te encuentras y te invita a su próxima emisión.